que llegaste a KPMG? Este podcast está patrocinado por Ecolife, tu aliado experto en proyectos y soluciones con energía solar. Construyamos juntos la rentabilidad de tu empresa. Bienvenidos a una entrevista más en Energy Talks. El día de hoy tengo el privilegio de poder entrevistar a Javier Mundo, socio líder de energía y recursos naturales para KPMG en México y Centroamérica. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, Ashla, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar contigo, con tu audiencia, y muchas gracias a Neuron Business Media por la oportunidad. Muchísimas gracias a ti por tu tiempo. Javier, justo me gustaría empezar para romper el hielo, que nos contaras cómo es que llegaste a KPMG. Con gusto, muchas gracias. Fíjate que tengo en KPMG alrededor de 5 años. Tuve la oportunidad de sumarme a las filas de la compañía en el área de clientes y mercados, en donde me toca dirigir por una parte la parte referente a los programas comerciales de la firma y por el otro lado el liderazgo del sector de energía para México y Centroamérica. Antes de incorporarme a KPMG, venía yo de estar trabajando un par de años en una administración pública federal, en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en un momento en el que el sector energía pues tenía una visión un poquito diferente y un dinamismo también pues mucho más activo, ¿no? Justo en esta entrevista me gustaría tocar diversos temas de energía, en el cual eres experto. Me gustaría empezar por el gas natural. Dada la creciente importancia de las energías limpias, ¿cómo ves el papel del futuro del gas natural en la matriz energética y cuáles son las oportunidades y desafíos que presenta? Mira, creo que es un tema muy, muy importante la parte del gas natural. A lo mejor me iría un pasito atrás para hablar de manera general de la matriz o de la canasta energética mundial. La canasta energética mundial hoy día todavía demanda alrededor de 100 millones de barriles de petróleo crudo equivalente el mundo, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en mente. Desde el caso México, nuestra matriz o canasta energética está fuertemente apalancada en energías fósiles, en combustibles fósiles, y el gas natural dentro de esto es muy relevante porque el 60%, aproximadamente el 60% de la energía eléctrica que se produce en el país se hace en plantas de ciclo combinado y por ende la necesidad de contar con el gas natural, ¿no? Entonces, el gas natural, a pesar de ser un combustible fósil, está catalogado como un combustible pues más limpio, si no renovable, más limpio, y por eso se menciona mucho su papel relevante como combustible de transición, precisamente en el caso mexicano. Justo como dices, o sea, puede ser un gran factor para que se mueva la matriz energética hacia lo que estamos planeando como país, ¿no? Justo tener esta transición energética. Correcto. Javier, y me gustaría saber cómo KPMG asesora a las empresas del sector energético, justo esta transición que hablamos hacia el uso más sostenible y eficiente, principalmente hablando sobre el gas natural. Claro, mira, desde KPMG apoyamos a las empresas del sector energético y en general de cualquier otro sector en lo que denominamos la ruta hacia la descarbonización, ¿no? O sea, recordemos que el tema de descarbonización no es exclusivo de las empresas del sector energético. Todas y cada una de las grandes corporaciones, incluso empresas de tamaño medio en el país, estamos viendo que incorporan dentro de sus planes, dentro de sus estrategias, aspectos en lo que ya mucha gente ubica como los aspectos ASG, ambientales, sociales y de gobernanza, que son parte fundamental de llegar a este tema de la transición energética. ¿Cómo apoya KPMG? Mira, en principio te diría que desde la fase cero, por ponerlo así, desde el punto de vista metodológico, en donde aseguramos que exista una alineación con los objetivos estratégicos de la compañía, lo que ellos están persiguiendo de manera estratégica. Apoyamos también, después de esto, con la evaluación de madurez y el inventario de gases de efecto invernadero que tiene cada una de las organizaciones. Una vez que tenemos estos dos primeros pasos, vamos a la definición de las ambiciones climáticas.
qué es lo que busca el cliente de manera particular como objetivos en este sentido, para con ello utilizar una siguiente fase y desarrollar la estrategia de descarbonización del cliente. Esta estrategia de descarbonización tiene que ir acompañada de una transformación organizacional, un tema de cambio de cultura organizacional, gente, procesos, tecnología, la manera en la que se hacen las cosas. Y un último paso es precisamente la elaboración de informes, ¿no? O sea, la divulgación. ¿Qué es lo que está haciendo la compañía en esta ruta de descarbonización para asegurar que se comunica a las diferentes audiencias, que mis stakeholders, mis clientes conocen del tema, la gente que quiere invertir en mí como compañía conoce del tema y de esta manera cerramos el ciclo, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que hacemos desde el punto de vista ruta de descarbonización en KPMG. El gas natural puede ser uno de esos elementos que utilizamos dentro de las estrategias dependiendo de cada cliente y bueno, obviamente también la incorporación de diferentes temas de eficiencia energética o incluso energías renovables juegan dentro de este portafolio de servicios national. Sin duda, como mencionas, ven desde el punto A hasta el punto Z los factores más importantes que tiene que considerar una empresa justo para la transición energética correcta. Correcto. Ahora me gustaría moverme un poco más al tema de nearshoring, que sé que es el tema de moda hablando de justo en el sector energético y la demanda energética, la evolución que va a tener. En el contexto de nearshoring de la industria energética, ¿cuáles son las ventajas competitivas que puede ofrecer América Latina y cómo pueden las empresas aprovecharlas? Mira, creo que de manera general la tendencia con la relocalización de cadenas de suministro de Asia hacia América, con la finalidad de estar más cerca de los mercados, siendo el mercado más importante el de Norteamérica, sin duda debe de beneficiar a varios países dentro de Latinoamérica. El que por obvias razones, por su tamaño, por su cercanía geográfica con el mercado de los Estados Unidos y Canadá, puede despuntar, sería el caso de México, ¿no? Entonces, ¿cómo deberíamos estar reaccionando ante esto? Y tratando de ligar con lo que estábamos platicando hace un par de minutos sobre el gas natural. No hay duda con respecto a los beneficios que el nearshoring puede tener en cuanto al desarrollo económico e industrial para México. Pero para que eso suceda, requerimos garantizar ciertas condiciones y el abasto de energía es una de las importantes, ¿no? O sea, asegurar que los parques industriales que pretenden operar en el país tienen energía que es suficiente, estable en el suministro, que es a precios accesibles o asequibles y que es energía verde. Esas tres cosas desde la perspectiva energética son condiciones fundamentales para poder aterrizar la inversión extranjera en el país. Ahora, no solamente es un tema de energía. Cuando América Latina quiere tratar de ver la posibilidad de cristalizar esta oportunidad del nearshoring, necesitas tener claridad de las condiciones macroeconómicas del país, deben de tener el sustento para poder precisamente garantizar lo que sería una certeza jurídica, una certeza para la inversión. Esto es el respeto a las reglas, a las leyes, a los tratados internacionales, ¿no? Son señales que importan mucho en este mercado y evidentemente dentro de otras cosas que requieres para poder aprovechar esta oportunidad, necesitas tener infraestructura adecuada para el desarrollo y conexión de las cadenas productivas, necesitas contar con los recursos naturales, por ejemplo, el tema del agua, ¿no? O sea, hemos visto en la gran inversión que se ha estado mencionando en el sector automotriz en Monterrey, necesitamos asegurar que no existen desabastos de agua también. Y por supuesto, y es un tema que vale mucho la pena enfatizar, la disponibilidad de talento especializado. Cuando estamos hablando de nearshoring, estamos buscando atraer al país industrias que tienen un mayor valor agregado, ¿no? O sea, todavía quizás dentro de la parte de manufactura, pero más sofisticado. Y para ello necesitamos contar con el talento, que ese talento se esté generando en las universidades, que esté disponible para poder crecer hacia donde pretendemos ir como país.
Javier, y me gustaría preguntarte si tú consideras que México está listo justo para este gran boom de nurturing, hablando de la demanda energética que hay en el país. Yo creo que México está generando las condiciones. Necesitamos asegurar, insisto, la parte de energía. Hoy día hemos empezado a ver las inversiones pioneras en el país, ¿no? Muchas de estas inversiones probablemente también son retención de utilidades de las propias compañías internacionales que están reinvirtiendo en el país, pero conforme llegue inversión extranjera necesitamos ver que existe energía y no solamente energía en el norte del país o en la zona del Bajío, donde de alguna manera tenemos pues cubierta esa infraestructura y esta demanda o potencial demanda. En el corredor transísmico, por ejemplo, en los 10 parques industriales que se están pensando por ahí, necesitamos asegurar que existe la energía suficiente con las condiciones que mencioné anteriormente y no solamente desde la perspectiva generación, que existe la generación eléctrica, sino que también podemos conectarla con la red, ¿no? O sea, necesitamos como país asegurar inversiones en la parte de transmisión de la energía eléctrica, porque de repente existen diferentes nodos que pues ya están sobresaturados dentro de nuestro sistema eléctrico nacional. Javier, y me gustaría saber qué oportunidades de inversión y crecimiento ve KPMG en el sector de energías renovables a nivel regional. Con gusto. Mira, creo que cada vez estamos viendo más jugadores, no solamente dentro del sector energético, sino en diversas industrias, con el interés de invertir en energías renovables, ¿no? O sea, hemos estado viendo inversiones en nuevas tecnologías, tecnologías que están relacionadas al almacenamiento de energía, ¿no? Energías renovables que por su madurez van bajando el costo de la tecnología, hablemos de solar, hablemos de eólica, y últimamente hemos visto mucho interés en proyectos de inversión en hidrógeno verde, ¿no? Algunos de estos proyectos incluso financiados por organismos multilaterales o de cooperación internacional que buscan desarrollar estas nuevas tecnologías para el país. Para México va a ser importante empezar a explorar esto. De acuerdo a los datos de gobierno, de Prodecen de manera particular, hoy día el 31% de la energía eléctrica que produce el país se hace con fuentes renovables. De acuerdo al INCO, estamos un poquito más bien cercanos al 29% por un cambio que existió en la metodología y en esos 2 puntos porcentuales. Pero en cualquier caso, lo que es un hecho es que debemos de incrementar en la matriz el uso de las energías renovables para poder lograr las metas de transición energética en México. Entonces, te diría yo que oportunidades de inversión existen en estos sectores. Hemos visto a nivel Latinoamérica mucho apetito de repente por desarrollar polos de energías renovables. Tenemos el caso chileno, tenemos el caso de Costa Rica, sabemos también de lo que está haciendo Colombia y vamos, hay diferentes proyectos, mucho en lo que tiene que ver en el desarrollo de estas tecnologías y energías renovables, Nashla. Javier, y me gustaría preguntarte cómo pueden las empresas equilibrar la necesidad de inversión de energías renovables con la rentabilidad a corto plazo. Es un buen punto y la verdad es que desde el punto de vista económico, la integración, la incorporación de energías renovables no está peleada con la implementación de estrategias ASGs y con la rentabilidad, ¿no? O sea, hemos visto casos en los cuales el hecho de moverte en estrategias ASG, el hecho de incorporar dentro de tu generación de energía eléctrica, aspectos que tengan que ver con energías renovables, si sabes comunicar esto de una manera adecuada hacia tus stakeholders, pueden ser muy rentables, ¿no? Incluso te diría yo que desde la perspectiva de financiamiento internacional, en banca, en los grandes fondos de capital, no tener este mix de energías renovables o estos aspectos ASG dentro de tu compañía puede incluso encarecer el crédito al que puedes llegar a ser acreedor, ¿no?
Y aparte es un punto muy importante para las inversiones, ¿no? Sé que muchos fondos grandes de inversión ya no quieren justo invertir dinero si tu empresa ya no cuenta con estas energías renovables. Es correcto, o sea, los corporativos a nivel internacional están empujando esto, el sector financiero a través de estos fondos, a través de la banca, a través de los multilaterales, pues está empujando un poquito el camino hacia las energías renovables, porque cuando ves con paridad un proyecto renovable, un proyecto tradicional y ves una diferencia en tasas, evidentemente estás incentivando este tipo de inversiones, ¿no? Javier, y ahora moviéndonos un poco de tema, me gustaría tocar futuro sustentable. El camino hacia un futuro más sostenible, ¿cómo está KPMG ayudando a las empresas a medir y comunicar su impacto ambiental y social de manera efectiva? Mira, creo que este es un buen punto. Hablábamos hace unos minutos de descarbonización. Como parte de la ruta, el hito final en el tema de descarbonización es comunicar, como bien dices tú, ¿no? O sea, comunicar, elaborar informes. ¿Cómo ayudamos como KPMG? Primero, como te decía, desarrollamos esta hoja de ruta de descarbonización y resiliencia climática, considerando los aspectos de un enfoque ASG o ESG, como se menciona en inglés. Dos, debemos de considerar los principios de la transición justa, que esto es asegurar el involucramiento de grupos de interés para poder asegurar que se reducen riesgos, se genera valor y se toma en consideración la opinión de estos grupos de interés, la opinión de la comunidad. Tres, aplicar medidas de transición energética de acuerdo a los objetivos estratégicos de cada empresa. Es importante hacer notar que cada empresa puede tener una ruta diferente. El involucramiento de los líderes de la organización, el involucramiento de los líderes del corporate governance o gobierno corporativo es muy relevante para poder lograr agilizar la aplicación de estas medidas. Y finalmente te diría yo que como firma también proveemos el servicio de verificación del informe de sustentabilidad, en donde muchas ocasiones la compañía desarrolla su informe y necesita asegurar que alguien más pues da un servicio de atestiguamiento, ¿no? De que en efecto lo que estoy diciendo esto es real. Esto lo hemos platicado con las compañías y nos dicen, cuando voy a tratar de levantar capital, a tratar de hablar con los grandes fondos, etcétera, las compañías, estos grandes fondos de capital, la banca, de la conversación, a lo mejor sí nos metemos a hablar de mis estados financieros, de mis números, etcétera, pero eso ya está dado como un hecho, ¿no? En grandes corporaciones que tienen esto ya muy planchado. Pero quieren saber qué estás haciendo en materia de ESG. Y la verificación de este informe de sustentabilidad y todos los aspectos que esto conlleva, no solamente en lo ambiental, sino también en la parte de gobierno corporativo y en la parte de responsabilidad social, son de suma importancia. Pues sin duda, como mencionas, ¿no? Debe de haber una empresa por detrás que justo verifique que lo que dices está principalmente correctamente y darle como este double check. Correcto. Javier, me gustaría saber cuáles son algunas tendencias emergentes en tecnologías sostenibles que están transformando la industria energética. Mira, yo creo que parte de las tendencias o de las tecnologías se muestra en lo que te estaba diciendo, ¿no? El hecho de tratar de buscar inversión en renovables, el tema del litio, el tema del hidrógeno verde. Cada vez estamos viendo también dentro de las propias empresas del sector energético la transformación de las grandes compañías internacionales de petróleo, ¿no? O sea, teníamos aquellas, me voy a permitir, si es políticamente correcto hablar de una en particular, ¿no? Hace unos años me parece que fue la primera compañía estatal que cambió su percepción de ser una compañía de oil and gas a ser una compañía de energía. Estoy hablando de la noruega Statoil, ¿no? O sea, en ese momento era Statoil, directamente dentro del nombre tenía precisamente el enfoque en la parte de petróleo, y hoy esta compañía se llama Equinor, ¿no? Y así tenemos muchas en donde están buscando no solamente buscar
la producción de hidrocarburos, que seguirá siendo todavía durante un par de décadas o quizás más muy relevante, sino ampliar su portafolio hacia energías renovables, ¿no? Entonces creo que ahí es donde están las tecnologías, ahí es donde vienen el tema hacia adelante, hacia el futuro, como bien comentas, Nash. Javier, y ahora para cerrar, me gustaría tocar unos dos últimos temas. ¿Cuáles son las principales oportunidades que se identifican para las empresas en la industria energética en un mundo cada vez más consciente de la sostenibilidad? Mira, creo que uno de los desafíos principales que enfrentan hoy día es el cambio de percepción o de reputación, ¿no? Necesitas asegurar, comunicar de manera muy puntual qué es lo que haces, ¿no? Y de repente tenemos sectores, por hablar dentro del sector de energía, que quizás están no con la mejor de las percepciones dentro del público en general. Voy a hablar del caso minero, ¿no? O sea, si tú piensas en el sector minero, las comunidades que están cercanas al sector minero, las que ven el impacto que la minería trae a su comunidad en el desarrollo de escuelas, en el tema de educación, en el tema de espacios públicos, creo que ahí ven de una manera positiva la inversión de este tipo de compañías. Pero eso normalmente se queda a nivel comunidad en ese sitio. Creo que el esfuerzo se necesita hacer de manera más general para explicar tu actividad, para explicar el impacto que tienes, y un referente en ese sentido me parece que es el caso canadiense. Cuando hablas tú de la industria minera en Canadá, te sorprendería ver los niveles de alta percepción, de buena percepción que tiene la industria. Y esto se trata mucho del tema de comunicar y de asegurar una buena reputación. ¿Qué otras cosas creo que vienen dentro de estos desafíos? El hecho de estar muy ligado a temas de innovación, resiliencia, ¿no? Necesitas como compañía estar viendo hacia dónde se mueve el mercado y tener la capacidad de adaptarte para poder empatar con estas necesidades. Y bueno, en este sentido, quien logre hacer el primer tipo de movimiento, lo que llamaríamos el First Mover Advantage, va a tener evidentemente la oportunidad de generar una mayor rentabilidad probablemente, ¿no? Así que como decimos en México, quien pega primero pega dos veces, ¿no? Te estaba dando seguimiento a tu otra pregunta, que me pareció muy interesante justo lo que mencionas del sector minero, y que me parece muy importante lo que decías de visibilizar el impacto que se tiene a nivel comunidad, pero no nada más que se quede ahí, ¿no? Sino visibilizar justo como estos análisis holísticos que se hacen cuando se va a crear la inversión. Sí, no, completamente de acuerdo contigo. Me ha tocado participar visitando algunos de estos sitios que las compañías desarrollan precisamente dentro de sus compromisos ASG, en la parte particular de la S, la parte social. Y la verdad es que la gente que está en esos sitios está muy agradecida, ¿no? O sea, la pequeña comunidad que está alrededor sabe perfectamente quién echó a andar esto. Existe una buena relación dentro de la compañía y los gobiernos para asegurar, gobierno municipal sobre todo, para asegurar pues un buen impacto a nivel comunitario. Pero sí, creo que el tema o el principal desafío de repente es asegurar esta comunicación a diferentes stakeholders más allá de los que son impactados físicamente por un proyecto en sitio, ¿no? Y me gustaría mover hacia nuestro último tema, que justo es política energética. Dado el cambio de enfoque hacia la sostenibilidad, ¿cómo están influyendo las políticas gubernamentales en la toma de decisiones estratégicas de las empresas en el sector energético? Mira, creo que las políticas gubernamentales son fundamentales para poder generar los incentivos que cada país busque en materia de sustentabilidad, ¿no? Entonces, para poder lograr las inversiones, atraer lo que decíamos, de inversión extranjera, buscar el desarrollo de energías renovables, se necesitan tener las condiciones de certeza jurídica, de política energética que favorezcan en ese sentido. Hoy día en México me parece que debemos de trabajar en retomar estos temas para no perder el momento.
Creo que todavía estamos en tiempo de poder asegurar una mayor participación de México como un jugador más relevante en la parte de las energías renovables. Las inversiones que vienen al país, las inversiones que se mueven en este sentido en cualquier lugar del mundo, son inversiones multimillonarias. No vienen al país por 2, por 3 años o por un sexenio, ¿no? O sea, cuando vienen en realidad están haciendo una apuesta de largo plazo, una apuesta de décadas, y para ello se requiere la política pública, como bien dices, decisiones y políticas gubernamentales que generen la certeza jurídica y las condiciones que ya mencionamos cuando hablábamos del tema de nearshoring. Y por último, Javier, me gustaría que nos dijeras qué consideraciones importantes deben tener en cuenta las empresas al evaluar y adaptarse a cambios justo que existen en la política. Mira, yo creo que en ese sentido, y retomando un poco lo que acabo de comentar, cuando tú como organización estás involucrado con tu gremio, y aquí creo que un juego importante son las asociaciones, ¿no? Sobre hacia dónde queremos ir como sector, y buscas la oportunidad de entablar un liderazgo con los actores gubernamentales, tienes la posibilidad de buscar esos espacios de cooperación entre el sector privado y el sector público. En el caso de México esto va a ser muy importante, ¿no? Hoy día estamos en un momento pues que va a cambiar dentro de un año la administración federal, en donde vendrá también, en el caso de Estados Unidos, un cambio importante, pero como compañías, como asociaciones, el hecho de poder estar platicando con los tomadores de decisiones que vienen hacia adelante para poder, de alguna manera, tener un punto de influencia sobre la política pública o la política energética desde dónde ve el sector privado que conviene crecer, es muy, muy relevante. Entonces, las empresas deben de estar precisamente atendiendo este tipo de movimientos en lo individual, pero sobre todo en las cámaras, en las asociaciones, que es en donde en realidad puedes generar este peso específico a nivel sector nacional. Javier, pues muchísimas gracias por esta entrevista y me gustaría que para cerrar nos pudieras dar una conclusión personal acerca de estos diferentes temas que tocamos. Te agradezco muchísimo. En primera instancia, nuevamente, muchas gracias a ti, muchas gracias a Neuron Business Media. Es un gusto poder platicar con ustedes. Yo creo que parte del reto importante aquí, diría, México tiene una gran posibilidad de aprovechar la ventaja del nearshoring. Eso es cierto. Necesitamos para ello asegurar que tenemos energía, ¿no? Como una de las condiciones fundamentales. Para ello se ha hablado mucho también del tema del gas natural, incluso por ahí hay diferentes conversaciones. Sin gas natural no hay nearshoring, ¿no? Entonces, y eso es cierto, porque de un día al otro no vamos a poder llegar a hacer un cambio radical en la matriz energética. Necesitamos seguir transitando, necesitamos apalancarnos en este combustible de transición y crecer cada vez más la parte de las renovables para que el país tenga energía suficiente, a precios accesibles, limpia, recordando que cualquier actividad productiva, cualquier actividad económica necesita en principio el insumo energético y de no tenerlo, pues se minimizan las posibilidades de competitividad a nivel país. Pues muchísimas gracias, Javier. Gracias por compartirnos tus conocimientos y gracias a todo nuestro auditorio por escucharnos o visualizarnos en Energy Talks.